Dios les bendiga, mis hermanos. Estamos reunidos en la presencia del Señor para alabar y glorificar su santo nombre. Le hemos adorado, le hemos exaltado a través de la alabanza. Y ha llegado el momento, mis hermanos, de disfrutar su bendita palabra que es para edificación y consolación de nuestra vida. Amén. La lectura la tenemos en el libro de Juan, capítulo 7, versículo 37 al 39. Amén. Y leemos su bendita palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el último día, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Vamos a honrar. Gloria a Dios. Glorificamos tu santo nombre, Señor. Honramos tu nombre, Señor, a través de la alabanza, a través de la oración, Señor. Venimos humildemente, Señor, pidiendo, Padre Celestial, que esta palabra, Señor, no sea una poesía, que esta palabra no sea una historia, que esta palabra sea tu mandamiento, Señor. Que esta palabra sea tu alimento, Señor. Alimentando nuestra vida espiritual, Señor. Habla a tu pueblo. Habla a cada uno de tus hijos e hijas, Padre Celestial. Para que andemos, Señor, conforme a tus mandamientos, Señor. Que esta palabra, Señor, que nos edifica y nos consuela, también nos enseñe, también nos corrige, también nos exhorte, mi Dios, para que cada día que vivimos en este planeta Tierra y en este cuerpo, mi Dios, sea para que andemos en justicia, para que andemos en la verdad tuya, Señor, no en la nuestra, Señor. Prepáranos, Señor, abre nuestros oídos espirituales, Señor, para escuchar la voz tuya, y los ojos espirituales para ver más allá de nuestras circunstancias, Señor, para que tu nombre sea glorificado, Señor, que todo lo que hagamos sea para honrar y bendecir tu santo nombre. Úsanos, Señor, como instrumento, Señor, para dar a conocer tu nombre y tu salvación. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor, mis hermanos. Y el tema de este mensaje será el segundo párrafo del verso 37. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Jesús siempre, mis hermanos, como judío ortodoxo, siempre estaba involucrado en las fiestas que celebraban los judíos por costumbre o tradición. La fiesta de los tabernáculos, mis hermanos, era la fiesta, o como se le conocía también, la fiesta de las cabañas. Era reconociendo cuando Dios Padre había sacado al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Sabemos que ellos tuvieron muchos años en el desierto, ¿verdad? Allí divagaron, mis hermanos, perdidos por la desobediencia de ellos. Un viaje que podría ser 40 días, fueron 40 años, mis hermanos, en el desierto. Entonces vemos de que la obediencia es lo mejor que puede haber en nosotros en todo sentido, mis hermanos. Cuando no hay mejor que la obediencia, mis hermanos, porque cuando hay obediencia hay recompensa. Entonces vemos, esa fiesta era de 7 días. Ellos construían cabañas de palma, de hojarasca, de cosas perecederas, recordando de que su estabilidad no iba a ser en el desierto. Hermanos, es bien interesante si nosotros nos reflejamos en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, en ningún momento ellos construyeron un templo literal físico con paredes fundadas en el terreno que llevara concreto, que fueran firmes, porque eso podría decir que ellos estaban estableciendo por mucho tiempo ahí, sino que al contrario, ellos siempre, sus tiendas de campaña eran armables y desarmables, iban montando y desmontando. La palabra del Señor en la historia dice que una nube les seguía de día, mis hermanos, y les cubría del sol. Y cuando llegaba la noche, una luz les alumbraba. Y cuando iban durante el día y esa nube se detenía, Dios decía: deténganse allí, porque ellos se iban a detener por un tiempo.
Ahora, ¿cómo aplicamos esa palabra nosotros, mis hermanos? ¿Cuántas veces hemos escuchado, hemos aprendido que usted y yo, aunque vivimos en este mundo, no pertenecemos a este mundo? Porque aunque estamos en este cuerpo, pero usted y yo somos seres espirituales, mis hermanos. Porque Dios viene a rescatar lo que se había perdido. Mi alma, mis hermanos, aquella que Dios creó, con el propósito de que honrásemos el nombre de Él, pero sabemos que en la desobediencia del primer hombre y la primera mujer fuimos separados espiritual a través del pecado y nos alejamos de la relación espiritual con Dios Padre, pero a través de la reconciliación, a través de la obra redentora de Cristo en la cruz, ahora tenemos una nueva relación con Dios Padre. Porque digo, la palabra del Señor dice que así como por primer Adán entró el pecado, la muerte espiritual, ahora por el nuevo Adán Jesucristo, mis hermanos, tenemos nuevamente la reconciliación con Dios Padre, una nueva relación. Entonces Jesús hablaba acá que el pueblo de Israel, recordando esa salida y recordando esa caminata, recordando ese tiempo que ellos tuvieron en el desierto, ellos celebraban la fiesta de los tabernáculos. Donde yo trabajo, ahí vive una comunidad de judíos, y los que son más ancianos todos los sábados tempranito salen con sus varitas, y el que menos camina le da vuelta a todo el Monquisco, y es recordando el peregrinaje. El peregrinaje. Ahora, mis hermanos, ustedes, hay una alabanza que cantamos muy antigua: soy peregrino aquí, ¿verdad? En este mundo. Entonces, peregrino quiere decir que vamos de pasada, mis hermanos. Y el peregrino, el que va a peregrinar, la misma palabra peregrinar quiere decir sufrir, aguantar las intemperies. Vamos a hablar de las intemperies físicas. En este país sería mucho calor o mucho frío, ¿verdad? Entonces, o mucha lluvia. Entonces vemos de que el pueblo de Israel en 40 años, imaginen el desierto, que no vivieron esa gente. Entonces vemos de que pasaron de todo, eran las intemperies físicas. Pero muchas cosas fueron resultado de la desobediencia, la soberbia de ellos, porque no escuchaban la voz de Dios. Entonces ahora el judío ortodoxo, hasta en tiempo de Jesús, que ya no estaban en ese desierto, finalmente llegaron a la tierra prometida. Ahora usted y yo, mis hermanos, espiritualmente todavía estamos en ese peregrinaje. La salvación es un regalo de Dios que Dios la da. Por eso hay muchos ahí que discuten y van a discutir que la salvación, mis hermanos, no se pierde, pero en realidad que lo que no es de nosotros es fácil perderlo. ¿Por qué? Porque no viene de nosotros. Que dice que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Aunque muchos dirán, y es cierto, es un mensaje teológico para el pueblo de Israel, pero en la vida cristiana y espiritual, usted y yo tenemos que asegurarnos ser fiel. ¿Y cuál es el fin? El fin de mis días es cuando yo me muera. El fin de mis tiempos es cuando yo deje de respirar. Y cuánto muchas personas, aún Pablo decía, ahora la salvación está más cerca que cuando creímos. Y el apóstol Pablo dijo ese mensaje, mis hermanos, esa palabra hace más de 2000 años. Entonces la salvación de ellos de ese tiempo fue más corta. Pues usted y yo no debemos de rendirnos, porque sus tiempos y nuestro fin será que el Señor llame a la iglesia en nuestros días de vida, o nos mande a llamar a nosotros como individuos. Entonces será el fin de nuestros tiempos. Pues ellos recordaban el peregrinar físicamente, el sufrimiento que habían tenido, los enemigos que habían tenido que enfrentar, los enemigos que tenían que haber tenido que pelear literalmente, mis hermanos. Y sabemos que el pueblo de Israel no había un ejército. Ellos no eran expertos en pelea, no habían sido entrenados. Todas las batallas que el pueblo de Israel ganó, el Dios Padre las peleó. Ellos no metieron ni aún ni las manos, mis hermanos. Es más, incluso si leemos la historia del pueblo de Israel, ellos cuando necesitaban herramientas para trabajar la tierra, iban en de los egipcios a que les hicieran lanzas, a que les hicieran hoces, porque ellos no tenían el material ni tenían la habilidad para hacer todas esas herramientas. ¿Por qué? Ellos venían de estar esclavos en Egipto, donde solo manipulaban barro, hacían adobe, hacían cosas, lo básico, mis hermanos. Pero en esos 40 años Dios los sostuvo, mis hermanos, y los alimentó. Y el que murió fue porque su tiempo se había terminado, o algunos por desobedecer a la palabra del Señor. Pero volviendo a la enseñanza de hoy, al mensaje, mis hermanos, Jesús estando en esa fiesta, en el último día de la gran fiesta, Jesús no perdía la oportunidad para enseñar y anunciar el reino de los cielos.
Él quería, mis hermanos, que el pueblo de Israel no siguiera viviendo de la sombra del pasado, sino que vivieran ya el presente, que la salvación era Él. Pero como no le habían conocido a Él en sentido espiritual, ni le habían recibido como el Hijo de Dios y Salvador en su vida, Él aprovechó, dice que en el último día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz. Quiere decir que sobresalió su voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba, mis hermanos. Qué palabra más poderosa, qué palabra que impactó, mis hermanos, la vida. Algunos positivos, algunos controversiales. Si siguiéramos leyendo después del 40, ahí habla de que muchos como tuvieron un impacto, unos positivos, otros negativos, porque verdaderamente la palabra del Señor, mis hermanos, en el ser humano siempre tiene que causar un impacto, para bien o para mal, porque usted sabe que la voluntad contra Dios se revela al mensaje de Dios. Cuando usted y yo no habíamos reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador en nuestra vida, y muchas veces nos dijeron que éramos pecadores, ¿qué respondimos nosotros? ¿Quién es este para que me diga quién soy yo? ¿No, verdad? Porque rechazamos al mensaje de Dios y a reconocer de que éramos pecadores. Y Jesús comenzó a anunciar y dijo, dice alguno, dice, puesto en pie, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Mis hermanos, entonces Él era el agua de vida. ¿Por qué? Porque en el desierto Dios les había proveído agua. Recuerden una parte donde llegaron al desierto y no había agua. Y la única agua que estaba, mis hermanos, estaba envenenada. Y iban a morir si seguían tomando de esa agua. Y el pueblo comenzó desde ese momento a atacar a Moisés, que lo había sacado al desierto para morir allí. Pero Dios, mis hermanos, Dios a través de Moisés y Moisés intercediendo a favor del pueblo, le dijo que el pueblo exigía agua, porque el agua es vida, mis hermanos. El agua es esperanza. Mis hermanos, si vemos del lado lógico y en sentido común, cuando alguien va a obtener una propiedad, aparte que sea bonito, hermosa, esté en un buen lugar, ¿qué es lo importante que debe de haber? Agua. Un sistema de vía de agua, y que haya luz en estos tiempos también. Entonces, bueno, Jesús es el agua de vida, mis hermanos. Nosotros lo veamos el agua literal. Jesús venía para dar vida, y vida no momentánea, sino que vida abundante, una vida en el reino de los cielos. Entonces Jesús aprovechó para anunciar que Él era el agua de vida, que como Dios había sustentado al pueblo de Israel en el desierto y lo había llevado, mis hermanos, a la tierra prometida finalmente, y les había sustentado. Jesús sobrepasaba toda esa historia, sino que Él era real, el Dios verdadero, el Hijo de Dios, y quería que le conociesen a Él, quería que tomaran de esa agua de vida, que nosotros como iglesia debemos de estar convencidos y seguros que Él es mi agua, mis hermanos. Él es quien me sustenta en el dolor, en las situaciones, en las circunstancias, mis hermanos. Jesús está obrando en nosotros. Entonces vemos de que Él aprovechó ese momento y dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y dice el verso 38, el que cree en mí, como dice la Escritura, o sea, la palabra de Dios, de su interior correrán ríos de agua viva. Cuando nuestra vida, mis hermanos, Cristo entra en nosotros, tiene que haber un efecto de cambio en nosotros, tiene que haber un corazón agradecido. No quiere decir que los problemas no van a venir, no quiere decir que las circunstancias diarias humanamente no se van a presentar, sino que usted y yo ya no descansamos en nuestra mente humana, sino que descansemos en el Señor, porque Él es el agua de vida. Sobre todo si el Señor ha sanado mi pecado, me ha dado vida espiritual, ¿cómo no va a sanar las enfermedades físicas? Y si no la sanara, mis hermanos, pero tenemos seguro una vida eterna en el futuro espiritual con Él por toda la eternidad. Entonces dice el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, mis hermanos. Ahora debe haber un río de alabanza en nosotros, como decía la alabanza, un río de gratitud, un río, mis hermanos, de agradecimiento al Señor, porque Él ha hecho grandes cosas en nosotros, y no es porque no necesitamos verlo físicamente, sino necesitamos por fe creerlo en el Señor. Cuando Dios llamó, mis hermanos, a Noé por primera vez que hiciese un arca, Noé no le vio, pero escuchó la voz de Dios y Dios le creyó a Dios, mis hermanos. Igual manera, cuando llamó a Abraham, Abraham le creyó, mis hermanos. Abraham dejó lo mucho o lo poco, dejó su tierra, dejó su parentela, dejó sus comunidades
comodidad, comunidad, mis hermanos, y lo llevó a un lugar extraño. Pero Abraham decidió obedecerle a Dios y creerle a Dios, mis hermanos. Cuando usted y yo le creemos al Señor, no nos veamos en la situación presente, física, moral, o lo que está en nuestro entorno humano, porque entonces no viviríamos por fe, sino que viviríamos por nuestra fuerza. Pero como iglesia del Señor no vivimos por nuestra fuerza física, no vivimos por nuestro intelectual, no vivimos por nuestra capacidad de hacer o no hacer, sino porque hemos creído en el Señor, que Él es vida y vida eterna para cada uno de nosotros. Entonces cuando Él decía, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, es porque el Espíritu Santo había de descender sobre el pueblo del Señor. Y dice en el 39, esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los creyentes en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús aún no había sido glorificado. Quiere decir que Jesús aún no había muerto y no había ascendido al cielo, mis hermanos, porque todos sabemos la historia. Cuando Jesús se fue y ascendió al cielo, 10 días después, mis hermanos, el Espíritu Santo descendió sobre la iglesia, la promesa que le había hecho. Así de que nosotros, mis hermanos, tenemos la promesa del Espíritu Santo y necesitamos clamar que el Espíritu Santo sea quien guíe nuestra vida, quien gobierne nuestros corazones. Mis hermanos, el hablar en lenguas es una manifestación del poder del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo quien nos da la sabiduría. El Espíritu Santo quien nos da el conocimiento de actuar correctamente, mis hermanos. En actuar en obediencia, en actuar en temor, en actuar en seguridad y confianza. Pero sucede de que ahora la iglesia del Señor, mis hermanos, quizás tenemos buena información, buen conocimiento de la Biblia, pero nos hace falta el poder del Espíritu Santo. Necesitamos reclamar, mis hermanos, pero buscarlo, mis hermanos, buscar esa presencia del Señor, porque era necesario, mis hermanos, sobre el pueblo del Señor. El pueblo de Israel, mis hermanos, en aquel tiempo, Moisés iba con ellos, mis hermanos, pero cuando Jesús se fue al cielo, mis hermanos, ya no había nadie más con los discípulos, no había un líder humanamente, pero era necesario que el Espíritu Santo viniera, porque Dios Padre estaba con ellos, Dios Hijo había hecho la obra en la cruz, estuvo con ellos y les dio ejemplo de servicio, de obediencia, pero necesitaban poder, y todos sabemos lo que dice Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén local, en Judea alrededor, y en Samaria, mucho más extenso, y hasta lo último de la tierra, mis hermanos, que es en todo el mundo. Y la iglesia, cuando fue llena del Espíritu Santo, fue perseguida físicamente, pero el poder del Espíritu Santo los consoló, los fortaleció, mis hermanos, y usted y yo somos fruto de esa evangelización mundial, y ahora reconocemos del que el poder de Dios es quien transforma. La palabra del Señor transforma la vida del hombre cuando creemos que a través del poder del Espíritu Santo Dios obrará en grande manera. Mis hermanos, Dios usa las circunstancias físicas del diario vivir de nosotros para Él glorificarse. No crea que Dios solo piensa en las cosas espirituales. Jesús usaba el día a día para enseñar. Sabe de que Jesús habló mucho a través de las parábolas, pero cuando Él predica del que tiene sed, ven a mí y beba, no era una simple metáfora, sino que era una declaración de fe de que si usted y yo confesamos de que Jesucristo es el Señor, Él nos alcanzará, mis hermanos, y en nosotros van a haber ríos de alabanza, ríos de adoración, ríos de exaltación, porque su presencia se ha de mover en cada uno de nosotros, mis hermanos. Y vamos a ir al capítulo 4, siempre el mismo libro de Juan, donde encontramos, mis hermanos, una relación muy estrecha entre un hombre y una mujer, mis hermanos, y se manifiesta lo que es también lo que Dios venía a hablar, quién era Él y de esa agua viva que necesitábamos. Vamos a leer en el versículo 4, mis hermanos, de Juan, del versículo 6 al 15. Gloria al Señor. Y dice la palabra ahí en Juan 4, 6 al 15. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado de camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta. Vemos que Jesús físicamente, mis hermanos, estaba cansado.
Él tenía sed física, él necesitaba saciar su sed física. Pero Jesús, donde quiera que iban, era 100% hombre, era 100% Dios también. Él usaba la circunstancia física para hablar de su plan de salvación. Entonces Jesús tuvo sed y se sentó junto al camino en ese pozo y se quedó ahí, mis hermanos. La hora sexta era mediodía, porque era la hora 6, la hora tercera a las 9, la hora sexta era a las 12. Entonces vemos de que Jesús tenía mucho calor, mucha sed, mis hermanos, y vemos que Jesús tenía esa necesidad física y sabía que a ese pozo llegaban muchas personas a consumir agua porque era la única agua que había allí. Es más, era el pozo que su padre espiritual Jacob les había construido. En aquel tiempo, mis hermanos, solo los grandes reyes existían, es que tenían, digamos, sistema de agua, de acueducto. La mayoría cavaban pozos. Entonces, el tener pozo en aquel tiempo era ser gente de dinero. La comunidad que tenía un pozo, que la gente que tenía dinero quería vivir cerca donde estaba el pozo. Entonces Jesús iba caminando, pero dice que le fue necesario pasar por ahí. Vemos que él se quedó junto al pozo. Cansado del camino, se sentó así junto al pozo y era como la hora sexta. Entonces vemos el verso 7. Y vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Jesús usó la condición de él física con la condición de aquella mujer. Ambos se identificaban que ambos necesitaban tomar agua. Ambos necesitaban adquirir, mis hermanos, saciar esa sed física. Esa mujer, mis hermanos, venía a suplirse de esa agua, de ese pozo para su diario vivir. Jesús quería sanar la sed física, pero Jesús aprovechó la oportunidad para decir, ¿sabes qué? Si tú solucionas tu necesidad física del hogar con esa agua, yo tengo una agua más poderosa que te va a solucionar toda la necesidad y no la física, pero las eternas y las espirituales. Gloria al Señor. Aleluya. Entonces vemos que llegó esa mujer de Samaria. Y de Samaria, recuerden, mis hermanos, que según la costumbre, los samaritanos y los judíos no eran bien vistos por las costumbres y cultura de que el samaritano no era circuncidado, era pagano. Era pagano, era gentil. La palabra gentil, mis hermanos, era como fuera del pueblo de Dios, fuera de la voluntad de Dios. Entonces vemos que la mujer llegó a sacar agua, pero vemos que humanamente era igual que Jesús y tenían una necesidad de agua para el cuerpo físico. Pero vemos que Jesús le dijo, dame de beber. Verso 8, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer, o sea, tenían necesidad física de comer, mis hermanos. Vemos que el verso 9 dice, y la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y samaritanos no se tratan entre sí. ¿Saben, mis hermanos, que a veces la cultura nos hace más daño? Las cosas que nos han enseñado los antepasados, a veces nos ponen concepto. A veces ahora el día se ha dado cuenta que existe la tecnología. Cuando estamos en el siglo XXI, que deberíamos de entender las cosas bien claras, pero todavía hay eso de mentalidad humana, que yo que soy de un país, a veces me siento menos que el del otro se siente muy mejor que el otro, y a veces discuten cosas que no tienen sentido ni valor. Y vemos que en Dios todo eso no tiene existencia. Y por eso la mujer saca la humanidad de ella. Ella habló como una mujer sin Dios, como una mujer que solo repetía lo que le había escuchado por muchos tiempos antes, mis hermanos. Y vemos de que Jesús la escuchó. Y nosotros a veces cuando venimos al Señor, cuando el Señor nos llama, cuando el Señor quiere que bebemos de esa agua fresca, de esa agua que nos va a cambiar la vida espiritual, comenzamos a sacar nuestras debilidades, a sacarnos de defectos. No, que yo no soy de este país, que yo no soy bonito, que yo no soy agradable, que yo tengo tantos defectos, mis hermanos. Y el Señor en sentido espiritual no bien, el Señor no le importa de qué nación somos, de qué tribu, de qué lengua, cuántos lenguajes o cuántos dialectos hablamos, sino un corazón sincero que quiera tomar de esa agua fresca. La mujer dijo sus pros y sus contras. Es más, ella dijo más los contras. Y le dijo, no, hay algo que nos separa a ti y a mí. Tú eres judío, yo soy samaritano. Tú eres de la realeza, tienes más valor. Yo no, yo soy simplemente un pueblo que no nos pueden ver ustedes según la historia. Pero vemos que Jesús vino para romper todo otro estereotipo, mis hermanos, a romper toda carnalidad, toda mentalidad, mis hermanos, porque todos somos hechos a imagen y semejanza de Él. Y dice en el verso, mis hermanos, 10, respondiendo Jesús le dijo, si conocieras el don
O sea, el ministerio, el poder de Dios, el don de Dios. ¿Y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva, agua que no se acaba, agua permanente. Esa mujer se quedó así como, ¿y ahora de qué me habla? Se quedó más confundida, mis hermanos, de lo que estaba. Me viene a pedir agua y ahora me está ofreciendo agua. ¿En qué estamos? Póngase claro. Porque, mis hermanos, uno habla con la mente humana. A veces yo con mi intelecto humano me salvo con mis acciones. Me veo de una manera que dice, estoy perdido. No tenga esperanza, mis hermanos. Cuando Dios salva a una persona, no la va a salvar porque es el más malo que otro, o lo va a salvar porque fue más bueno que otro delante del Señor. Ninguno teníamos entrada por la muerte espiritual, por el pecado, pero cuando hay un corazón arrepentido, cuando venimos y reconocemos de que Él es el agua de vida y necesitamos tomarla y la recibimos, mis hermanos, todo estereotipo de ser humano se termina, porque en el Señor somos una sola criatura, mis hermanos. Entonces vemos que le dice, tú me pedirías de esa agua y Él te daría, gloria al Señor. Vemos que Jesús comienza a hablarle a esa mujer. Fue una plática tan interesante, tan poderosa, que a ambos me imagino yo que se les olvidó la necesidad de tomar aquella agua física, de cómo le iban a alcanzar, porque aún la mujer le dice en el verso 11, la mujer le dijo, Señor, mire qué bonito que le reconocía como una autoridad superior a ella. Le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla. Está mal. Ella le estaba diciendo las dificultades, no solo las de ella, sino las que él podía afrontar para sacar agua. Le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla. Y el pozo es hondo. Tú no conoces quién ha hecho ese pozo ni cómo es. No vas a poder sacarla. Y el pozo es hondo. Aleluya. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Ella estaba interesada. Si habla de una agua que es más poderosa que la que yo vengo a sacar, ella quería saber. Verso 12. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? ¿Quién nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Entonces había un historial. Ese pozo era tan famoso, y sobre todo quién se los había hecho. Más no sabían que ella estaba hablando con el creador de todos esos pozos, y con eso que no solo podía saciar, inundar el planeta Tierra con agua literal, sino que él estaba hablando de una agua de vida, una agua no perecedera, un agua que no tenía que ir a buscar todos los días allí, sino que iba a estar en ella, mis hermanos, iba a correr de su interior, como él había dicho antes en el Evangelio de Juan, siempre en el versículo capítulo 7, 35, donde leímos. Entonces vemos, dice el verso 13, respondiendo Jesús le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, hablándole al pozo, volverá a tener sed. 14, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Entonces vemos que Jesús le estaba hablando de algo más poderoso. Yo me imagino a esa mujer que gozosa, feliz, pero a la vez no entendía ella, y ella quería ya inmediatamente saber de esa agua. Oye, entonces es más, se ha dado cuenta, si volvemos a la costumbre de nuestro tiempo, en nuestros pueblos, saliéndonos de la palabra que debe ser nuestra guía, muchas personas ahora usted le dice, por allá ofrecen una agua o la venden que quita todos los males, la gente corre y paga lo que sea. Pero tristemente a Jesús no lo quieren. No queremos una relación con el Señor cuando Él es nuestro Salvador, Él es nuestro sanador, Él es todo, mis hermanos. Y a veces caemos en eso, que preferimos dar algo de cosas materiales para saciar las necesidades físicas, materiales, mis hermanos, o ego, orgullo. Pero no queremos una relación con el Señor. Jesús estableció una relación con esta mujer, de hablar con ella, pero quería llevarla a que le conociera, no como hombre, sino como Dios. Y dice en el verso 15, y la mujer le dijo, Señor, dame de esa agua, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. La mujer quería esa agua, mis hermanos, que no se iba a escasear. Pues mi hermano y mi amigo, yo no sé que usted esté viviendo en esta situación, en este momento,
Cuando esté viviendo un momento de desierto, un momento de desesperanza donde no hay que le sacie esa sed, esa necesidad física, emocional, espiritual. En estos tiempos, mis hermanos, Satanás está atacando no tanto con las enfermedades físicas, sino con las emocionales, porque somos seres espirituales. La guerra está en la mente, la guerra está en el corazón, la guerra está en las contiendas de los seres humanos por poder. Unos porque se sienten más que otros, otros porque se sienten tan menos que Satanás les ha engañado y los hunde en el pecado, mis hermanos. Pero Jesús vino para libertar a los cautivos. Por eso sabemos que el versículo que siempre leemos, Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí, dijo Jesús, el cual me ha ungido, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a dar libertad a los de la cárcel, a los que están cautivos, a predicar el año agradable del Señor. Entonces Jesús vino a dar esta agua, mis hermanos, y esa mujer le dijo, Señor, dame de esa agua, para que yo no tenga sed, ni venga aquí a sacarla. Es lo que necesitamos, mis hermanos, esa agua espiritual. Usted y yo lo que necesitamos es separarnos con el Señor. Lo hacemos como iglesia, lo hacemos como individuo, pero nunca es suficiente. No hay cosa más hermosa, literalmente, físicamente, cuando tenemos sed en abundancia y tomamos agua y nos saciamos. Ahora lo que no necesitamos, mis hermanos, agua no nos hace falta. Lo que nos hace falta es tener sed. Tener sed, desear, mis hermanos, desear. Cuando tenemos hambre, mis hermanos, comemos lo que sea. Pues ahora no necesitamos, mis hermanos, no tenemos escasez de palabra del Señor. Lo que necesitamos es tener hambre de la palabra del Señor. En Ageo, mis hermanos, hay un versículo donde dice que vendrán días, dice el Señor, donde no habrá hambre ni pan en esta tierra, no habrá hambre ni sed de agua en esta tierra, no pan de comida ni sed de agua, sino de escuchar la palabra del Señor, mis hermanos. ¿Por qué? Porque ahora el ser humano todo lo tiene, aún está la palabra del Señor, pero es rechazada porque cada quien quiere vivir un estilo diferente. Pero solo esa agua de vida que es Jesucristo quien nos transforma los corazones. Mis hermanos, necesitamos tener hambre y sed de justicia. Eso dijo Jesús, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, dijo en San Mateo 5, donde habla de la bienaventuranza. Entonces, que anhelemos, mis hermanos, tener hambre del Señor. ¿Qué pasa cuando usted y yo tenemos varios días de no haber comido? Y si no es bien extraño, más cuando somos abundantes a la hora de alimentarnos, vamos al médico y averiguamos qué está pasando porque ya no estamos alimentando igual. Y cuando es un niño que viene creciendo, pues la alimentación es bien importante en su dieta diaria. Pues nosotros como pueblo del Señor, mis hermanos, nuestro deseo y compromiso debe ser que no se nos quite esa hambre de la palabra del Señor, de saciarnos de Él. Y que esa agua también nos cese esa sed. Así que necesitamos alimentarnos, hermanos, y pedirle al Señor donde tenemos sed de ti, mis hermanos. Cuando Jesús estaba en la cruz, mis hermanos, tenía sed física por el cansancio físico, pero Él tenía esa sed también de que el mundo sea salvo, mis hermanos. Él dijo, tengo sed, mis hermanos. Entonces necesitamos que el pueblo del Señor tengamos esa hambre, mis hermanos, de su palabra. Tengamos sed de la agua que transforma los corazones, que transforma nuestra vida y que debemos anhelar con el corazón. No anhelar lo que los demás hacen, lo que el mundo hace, sino conocer más a Jesús. Conocer, mis hermanos, que Él sea el Señor de mi vida, que Él sea el Salvador de mi vida, que Él es nuestro poder en nuestra vida, pero nuestra autoridad, nuestro Señor y Salvador, para que le rindamos toda alabanza, para que le rindamos cuenta, para que le rindamos, mis hermanos, adoración, y que cada día seamos sinceros con Él y decirle, Señor, danos más de esa agua, sacia nuestra sed, sacia nuestra ansiedad. Venimos delante de ti, Señor, y que esa agua sane todas nuestras enfermedades emocionales, espirituales, porque tú eres el sanador, porque tú eres mi constructor, porque me creaste esa imagen y semejanza, Señor. Necesito ser transformado cada día para que el sistema de este mundo, del diario vivir, no nos afecte, ni nos hagamos a ellos, sino que cada día nos convertamos en hijos, en hijas del Señor, para honra y gloria de Él, y que estemos deleitados, porque cuando el pueblo del Señor está saciado,
de su Señor, de su palabra y de su Salvador. No vamos a desear las algarrobas como deseó el hijo pródigo, mis hermanos. No vamos a desear volver al mundo. No vamos a extrañar las cosas pasadas, porque aquí que las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Mis hermanos, esperamos que usted y yo anhelemos esa agua de vida. Mi amigo, si tendrá la oportunidad de escuchar este mensaje, es de salvación y de transformación. Solo Jesucristo puede saciar esa sed que es para vida eterna. Que Dios les bendiga.